me dijo que Aide pues falleció. Zairo me dice que sigue con vida. ¿El niño quién es? El niño. El niño es Zairo, el Él es hermano Zairo. Zairo, el que sigue, el que está con vida. Ok. Sí, 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 sí. Aquí en la página 70, es que casi ya lo terminé de leer, dice, la ciencia ha logrado hacer hipnosis regresiva a muchos seres de la Tierra y estos relatan de antiguas vidas en otros sitios del planeta y hablan idiomas diferentes, como también de sitios desconocidos en la Tierra, que pueden ser de otros planetas o dimensiones. Yo sigo en las investigaciones. Aquí hay unos maestros que están haciendo experimentos con, aquí como dice el libro, hipnosis regresivas. Entonces sería para acceder a los registros acásicos, al alma. Considera que es buena idea que yo tenga contacto con esa información. Es como un tipo de terapia para hacer hipnosis. No sé si, ya ve que el cuerpo muere, el alma, como el estado trino ya me lo explicó, muere, el cuerpo ya no regresa, pero se podrá de alguna forma el espíritu regresar al alma y volver del alma al espíritu, o eso no está en esta información. Es una pregunta. Sí, en esta vida, nosotros como experiencia, mm, en este conocimiento, regresar al alma ya después de muertos, o sea, después que nosotros dejamos el cuerpo, que es el vehículo de la luz, hemos hecho un registro y el registro se llama el registro acásico y ahí están todas las grabaciones de lo que hemos hecho desde que nacimos hasta que morimos. Ahí está registrado todo lo que hemos olvidado y lo que todavía nos recuerda, los recuerdos del pasado, están grabados allí. Eso se llama el producto y es el proceso del producto que yo llevo como experiencia con mi espíritu que nunca muere. Eh, este producto, cuando nosotros no hemos tenido la suficiente evolución o conciencia para ascender y habitar ir a otras dimensiones como la sexta, la séptima, la octava, y ahí para arriba hay muchas dimensiones de muy alta evolución para el hombre. Entonces, esa experiencia que yo tuve hoy en la Tierra está grabado como producto, porque no se pierde, y queda almacenado en una unidad que se llama el espíritu. Y allí se almacenan muchas vidas. Por eso la rotación de nacer y morir, por eso es el estado trino. Cuerpo, alma y espíritu, el hombre muere, pasa otra vez a la cuarta dimensión, donde su alma también se desvanece y sube con su producto a la quinta dimensión, que está su espíritu, yo soy. Entonces es la rotación de muchas vidas. Pero cuando comprendemos el camino y lo transitamos en conciencia, ya no hacemos ese recorrido, sino nos ganamos otra dimensión. A su pregunta, para hacer una regresión, ¿Es, realmente es el hermano que posible? nos Ajá. enseñó nos Sí. decía que no era recomendable Ah. hacer una regresión. ¿Por qué? Porque nosotros entramos a nuestro registro y nos encontramos con todo lo que hemos grabado allí. Y muchas veces tú no sabes qué has vivido en tu vida pasada. ¿Quién fuiste? Porque eso está grabado como experiencia. No es un pecado lo que uno hace en la tierra. El único pecado es hacerle daño a su hermano. Entonces, o hablar mal de su hermano. Porque todo, absolutamente, todo está en este mundo cribio como experiencias evolutivas.
vidas y todo está grabado absolutamente en tu registro, que son los registros acásicos. Los registros acásicos están almacenados en la unidad de su espíritu. Cuando hacemos una regresión, entramos a los registros acásicos y penetramos por nuestro propio cordón de plata que está unido a su ombligo, que es el que manda la información, se registra en una cinta de cassette y ahí se graba durante todas sus existencias en la Tierra. Quiero diferenciar. Un solo registro hace una sola grabación en una vida que viniste a hacer, por ejemplo, fuiste un abogado, pero condenabas condenabas a un inocente, por ejemplo, y tú sabías que era inocente, pero sentías como materia que necesitaba condenarlo por X o Y razón, no sabemos. Entonces, cuando nosotros entramos allí ya no existe la materia que nos dice que está bien hecho. Allí ya existe la conciencia. Y cuando tú penetras a tu registro y ves esa imagen, porque ¿qué es el registro? El registro es una película que se desenvuelve y ve uno absolutamente todas las imágenes de todo lo que tú hiciste en la Tierra durante 60 años, por ejemplo. Y ahí se ve todo el panorama. Cuando entramos en una regresión, entramos a nuestro propio registro y también si el que está haciendo la regresión es muy, muy bueno o tú tienes la intención de profundizar más allá, penetras en otras vidas pasadas. Y ahí es cuando tú empiezas a ver que en vez de evolucionar, eso puede causar una involución en tu espíritu porque te vienes con la carga de que quizás mataste a tu mamá, por ejemplo, o destruiste algo que amabas tanto y allí la conciencia, allí tú no vas como materia porque no puedes pasar como materia, no puedes, pero sí pasas como mónadas, pasas y ves, traes tu registro y lo desenvuelves en tu propio ser y es como si estuvieses jalando una cinta, desenvolviendo una cinta de un cassette para ver toda la película. Entonces, eso es prácticamente el hacer una regresión, una inducción de regresión, es entrar y profundizar en sus vidas pasadas. Nuestras vidas pasadas nos han traído hoy aquí. Nuestras vidas pasadas, nuestras experiencias, nos han dado la fortaleza a nuestro espíritu para avanzar. Nosotros avanzamos como seres individuales y también avanzamos como humanidad, porque estamos interconectados absolutamente todos por una sola red de energía y es Dios. Es por eso que la unión de cada uno de nosotros, si nos uniésemos, si nos amásemos y nos aceptáramos como somos, el planeta se iluminaría. El error de nosotros es que no lo hacemos. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando en el pasado en vez de avanzar al futuro y buscar hacia dónde voy. Pero es el desconocimiento de no tener una información o no tener un camino claro o no tener el conocimiento claro dentro de mí como es la conformación de tu propio ser. Entonces el que hace una regresión te está llevando prácticamente a los laberintos de su propia ignorancia, que ha transitado durante ¿cuántos años? 1000, 2000, 3000 años. Hay almas demasiado viejas en la tierra, muy, muy viejas. Pero el desconocimiento de encontrar el camino y de saber de que hay algo más allá de la materia y se llama antimateria.
y la materia, que está en tercera dimensión, nos tiene prácticamente desconectados de la antimateria, que es la misma forma, y la forma es en la materia densa, pesada, comprimida, que no nos deja pensar, que nos pesa, nos duele y nos mantiene sumergidos en muchas vibraciones de inconsciencia, de depresiones, de enfermedades, de todo este tipo de cosas. Si el hombre supiera el poder que tiene dentro de sí y lo supiese usar para hacer grabaciones de conciencia, su luz y su espíritu empezarían a iluminarse dentro de ti mismo y empezarías a dar luces en vez de ráfagas de oscuridad. Pero todo es evolución, absolutamente todo. Dice un mensaje en el libro de Contacto, que hasta el aire que hincha tus pulmones es Dios. Absolutamente todo es Dios, porque todo gira en torno de su creación y Él la sostiene como fuerza del centro, chispa espectacular de la vida, y todo gira en su entorno. Todo es Dios. La creación que nosotros hacemos, negativa, porque lo negativo es el miedo a lo desconocido, el miedo a no saber quién eres, el miedo de que no tienes nada, pero lo tienes todo. Solamente existen las dos fuerzas que nos dan evolución. Y solamente existe, como es arriba, es abajo, decía el Maestro Jesús. Existe el amor y existe el miedo. El hombre prefiere vivir en el miedo porque le da adrenalina y le hace sentir vivo. Pero si el hombre supiera que también la luz te hace sentir vivo pero feliz permanentemente y puedes seguir viviendo la vida, el miedo a encontrar la luz, el miedo a aceptar a Dios viviendo en nosotros, con nosotros, y no hablar de Dios sino vivir en Dios, es porque creemos que con eso ya no puedo ir a bailar, ya no puedo tomar un trago, quizás no me puedo fumar un cigarrillo si me gusta. La diferencia de este conocimiento que nos han dado los hermanos de luz es que nosotros no podemos interrumpir con nuestra evolución. Cuando nosotros tenemos un vicio de estar tomando y tomando, pero tú un día encuentras una luz, un conocimiento que empezaste a aplicar en tu vida diaria y tú un día dices, no, yo ya no quiero, ya no me provoca tomarme un trago. Entonces tú mismo lo has dejado porque ya no lo necesitas para evolucionar. Tú ya has sanado, tú mismo sanas ese estado. Pero si yo te digo, tú para estar en este conocimiento, tú tienes que ser virgen, tú tienes que ser no tomar, no beber, no fumar, no divertirse, no ser feliz, vivir con la cara larga para sentir que estás en una comunicación con Dios. No. En este conocimiento nos enseñan a ser también felices, pero vivir en el amor, vivir en la conciencia, aplicado a mi vida diaria y ser feliz, pero ya mucho más feliz. Porque la felicidad que nos da la otra, que son los vicios, como le decimos vicios, pero son estados evolutivos que están ahí. Como decía el Maestro Jesús, esto no es de tomar, pero tampoco apartes tu mano. ¿Por qué? Porque estás en un mundo cribio, que es un mundo criadero de ángeles. Un ángel se forma, un ángel se procesa como materia y se transforma a luz, tal como lo hizo el Maestro Jesús, que eso fue lo que Él nos vino a enseñarnos a enseñarnos cómo podemos nosotros transformar nuestra materia y procesar nuestros estados evolutivos que están almacenados en toda esta cajita mágica que es el espíritu
y que tú penetras cuando te hacen una regresión y penetras allá de las vidas a todos los confines de ignorancia. Pero ¿cómo yo puedo sanarme en vez de irme a regresarme al pasado a ver qué hice? ¿O cómo yo me puedo sanar ahí? Que si tú hiciste una regresión y viste toda tu película y regresas, vuelves otra vez a tu cuerpo con las imágenes de lo que hiciste. Esto te podría ayudar o te podría frustrar peor de ver lo que hiciste. Entonces, yo, en mi opinión, de todo lo que yo he aprendido, que en vez de regresarme al pasado, yo debo de dar gracias al pasado que me trajo hoy acá y analizar por qué me está doliendo la vida, por qué no me va mejor, por qué siempre sufro, por qué nunca consigo una pareja, una relación sana, por qué siempre lo que hay en mi entorno me contamina, por qué siempre vivo en frustraciones. Esas preguntas y ver cómo yo puedo solucionar esto, cómo yo lo puedo sanar. En vez de irme a buscar más del pasado y traerlo para que me haga más peso en esta vida, para registrarlo en mi nuevo registro y acumularlo en mis registros acásicos que están ahí grabados en la unidad de mi espíritu. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me uno a mi propia esencia para poderme unir a Dios. Y cuando hago la unión de mi propia esencia, que es mi espíritu, me comunico con Él, porque es el único que sabe qué es lo que qué es lo que tú viniste a aprender en esta tierra. Esto es otra conferencia que le voy a explicar cómo estamos nosotros grabando y cómo podemos corregir corregir estos errores sin estar borrando el pasado. Jamás podremos borrar el pasado, pero sí lo podemos corregir. Cuando corregimos el pasado y dejamos de virar en la misma círculo vicioso, entonces nosotros nos disparamos y empezamos a recibir información de seres de luz que nos ayudan. Por eso nosotros no estamos solos en este paraíso, tierra. Nosotros no estamos solos en el universo. O mire las estrellas y mira cuántos cuerpos celestes hay en el universo, hay en el cielo. Entonces, estos hermanos nos llegan y nos enseñan, porque también son seres que han evolucionado. Dentro de ellos, el Maestro Jesús, que continúa entre nosotros, porque Él dejó su luz y su vibración en la tierra para que nosotros dejemos de ir al pasado, sino que corrijamos, demos gracias al pasado y empecemos a hacer nuestra propia evolución, porque nosotros no evolucionamos por sí solos. Nosotros siempre estamos yendo al pasado buscando los pasos ya dados y no avanzamos hacia el futuro como humanidad, ni como seres individuales. Eso es la explicación más o menos que te puedo dar de una regresión. El libro, en otra parte, también menciona: hay seres en la Tierra que nacen con poderes especiales como precognición, parlancia extradimensional y visión astral o del tercer ojo. Esto significa que llegan a un estado evolutivo superior. Creo da a entender que esa alma tuvo muchas almas y evolucionó. Y lo más interesante que muestra el libro de los ejercicios es esta parte donde hace los ejercicios, pero se imagina como ondas de energía, una pirámide arriba. Los he estado haciendo. Ya ve que aquí dice que no hay que hacerlos todos los días o repetirlos. Pero como he hecho yo mucho deporte, se familiarizan mucho. He hecho maratón, he ido a competencias. Y sí, como que se empieza en los ojos, en el cerebro, se empieza como a ejercitar. Y se empiezan como a sentir conexiones diferentes. Entonces siento que todas estas, es lo que yo siento, todas estas vidas pasadas de estas personas que nacen con la telepatía o incognición, han desarrollado por medio de ejercicios
en otras vidas y han nacido y siguen evolucionando. Más o menos esa sería la pregunta. Entonces, ¿se puede lograr por medio de los ejercicios la más capacidad no sé, de precognición, como dice ahí, de evolución? ¿O también es experimentado con psicodélicos? Creo que esa pregunta no se la he hecho. Con la sustancia Psilocybus. Los chamanes aquí en México la usan mucho y ya después ya la dejan de usar porque en su mente ya no la necesitan. No necesitan, es como hacer trampa. Ya se empieza los ojos, Bueno, el cerebro a desarrollar, a evolucionar más. bueno, haz un corte ahí, vamos a Sí, hacer un break ok, y ya te contesto la pregunta. ok. Aquí, por ejemplo, están las palabras que dijo en la zona del silencio. Mire, ¿dónde lo leí? En el librito este. Es que usted me dijo que no lo subrayara y no lo he rayado, pero lo estoy anotando No lo rayes, en otra carambas. hoja. Ese conocimiento vale oro. Sí, por Ese ejemplo. conocimiento ni todo el oro del mundo lo podrá comprar, Mira, aquí porque está. sería comprar, sería pagarle al maestro su vida. No, no, Créeme que no habría dinero para pagarle la muerte al maestro Jesús, que aquí nos enseñó. está. O Entonces, sea, aquí dice el ejercicio del contacto extraterrestre por medio de la mente, ya también dominando los ejercicios. Dice que pongamos como un alfiler y no sé si se alcanza a ver. Y luego aquí están las palabras que no sé qué es lo que significan. Usted dijo el Om Man Pande y las dijo en la zona del silencio y se empezaron a manifestar, pues sí, lo que vimos. ¿Qué significa el Om Man de Pande ok, ¿Sí? ya va bien. Bueno, aquí estamos haciendo un podcast de prueba. Esto es un sondeo de que nosotros, los hermanos, nos van a organizar para dar toda esta información paso a paso. Mira, lo primero que podemos hacer es la reseña del círculo F. Vamos a empezar. Ok. Eso que tú me acabas de preguntar es lo más importante. Eso. Eso, eh, cómo podemos nosotros recibir, tener contacto. Y eso tiene que quedar muy, muy, muy bien claro en tu mente para que tú puedas entender que este conocimiento se debe de dar de a poquitos porque es demasiado. Esta mañana en la explicación de Mónica, este conocimiento, esto que está aquí plasmado es demasiado avanzado. O sea, es una explicación que nos lo han dado muy, 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 mejor dicho, es prácticamente el conocimiento de una mente, de unas mentes que son capaces de recibir esto. Esto ya fue recibido para la Tierra y se debe de empezar a explicar paso a paso cómo llegas tú aquí. Primero que todo, tienes tú que saber de dónde vienes. Y debido a la poca asimilación que ha tenido el hombre en la Tierra, se me va a descargar mi teléfono, debido a la poca asimilación que ha tenido el hombre en la Tierra, nos han dado estos ejercicios que te los voy a explicar. Esto no entra ahorita como grabación del podcast, sino te lo voy a explicar porque vamos a hacer un podcast de esto, ¿sí? Voy a buscar.
Ya te explico también ok, los hermanos de luz nos dieron estos ejercicios en este libro tan pequeñito que tú ves para desarrollar nuestras esferas mentales. El desarrollo de nuestras esferas mentales son el oído como el que usamos, lo usamos para escucharte ahorita, para entender. Pero cuando nosotros desarrollamos el oído psíquico, entonces el oído puede escuchar la voz de la conciencia. Mejor dicho, la voz de otros seres. Y se llaman oídos extradimensionales, que se duplican y se multiplican y se expanden para escuchar la voz de los hermanos. Está el movimiento de ojos, el movimiento de ojos y el movimiento de masas, que es la primera fase, nos activan nuestras esferas mentales y nos alinean con nuestro oído psíquico para escuchar a los hermanos de luz o lo que nos quieren decir. Por eso, la meditación, la oración, como la manera como la hacemos no causa efecto. ¿Por qué? Porque no trascendemos en la vibración. Porque nuestras esferas mentales están dormidas, inactivas y están paralizadas prácticamente. Paralizadas. La mente del hombre está paralizada. ¿Y qué es paralizada? Prácticamente congelada. El hombre tiene un poder en la mente que cuando moviliza sus esferas mentales, la mente se activa y se proyecta a la dimensión de la luz. Entonces, debido a que llegaban muchos mensajes y qué maravilloso el mensaje, pero no lo captábamos en la magnitud como los hermanos no lo quisieran que nosotros lo captáramos. Nos dieron estos ejercicios en 1988. Estos ejercicios causan un despertar en la humanidad y en ti mismo. Empiezas a pensar de una manera diferente a la que pensabas ayer. Empiezas a tener visiones también, pero no lo hagas para eso, porque si lo haces lea el mensaje del hermano Rimar que ahí nos dice. Cuando Ezequiel le dijeron que era igual que Ezequiel 3, capítulo 1 y versículo 4, creo que fue, y ahí explica el hermano que Ezequiel lo proyectó a lo que él veía, animales y cosas. Pero no vio que a él lo que se le reveló fue una nave de luz, que tenía ojos, y él lo relacionó con unos ojos, y los ojos eran los huecos de la nave por donde salían las navecitas, otras naves más pequeñas. Entonces, también habla de que hay que meter el dedo de Tomás, que no nos ocurra como Santo Tomás, que hay que meter el dedo en la llaga para poder creer. No, estos ejercicios los hacemos con la certeza que estás activando todas tus esferas mentales para tener comunicación directa contigo mismo, para empezar a conocerse a ti mismo, para poder
para poder... ¿Está en mute ¿me escuchas? Le escucho muy bien. Sí. Ok, es que me salió mute. Bueno, cuando tú dices, este es el desarrollo, ¿usted ha visto la primera página? Todo lo he leído. Mira, O sea, sí. desarrolla tu voz, desarrolla tu oído psíquico y se abre esta compuerta que recibes comunicación directa contigo mismo, con el Padre que es Dios y con tus hermanos mayores que te enseñan a transitar en conciencia en la tierra, mas no en inconsciencia, porque cuando uno está en inconsciencia uno baja a dimensiones demasiado bajas y allí ya no nos ven ellos. Por eso el Maestro Jesús decía, tenéis que salir al camino para poderlos ver. Pero si nos mantenemos en las sombras, no nos ven, no nos pueden ayudar, porque tú decides meterte entre las sombras, no Dios. Cuando salimos, ellos nos ayudan. Entonces ya nuestros hermanos nos empiezan a ayudar. ¿Cómo tú haces una vibración? ¿Qué es el Om Mane Padme Hum? Que es otra conferencia y es otra explicación. ¿Qué significa? Voy a colocarlo acá. Om. Si esa quiero escucharla todo el día que la vaya a hacer. Om Mane Padme Hum. Padme. Hum. Cuando tú haces esta vibración, tú te estás integrando a Dios. Tú estás haciendo un llamado a esta fuerza de la creación que se llama Centro Saltis de la creación, todas las fuerzas que vibran en el universo, porque tú estás ahí, pero estás en una capsulita que es tu cuerpo. Pero cuando tú vibras Om Mane Padme Hum, expandes la vibración y te escuchan en todo el universo. Y ese es un llamado a Dios, a la integración a Dios. Es un llamado a los hermanos de luz. Y ellos perciben esta vibración porque es una vibración de muy alta frecuencia. Demasiada alta frecuencia. Mejor dicho, es la integración a su Padre. Es cuando tú dices, Om, siempre el Om ha existido en toda la humanidad y la existencia de la Tierra. Lo han usado en muchas religiones, dogmas. El Om estaba también en figuras en las piedras, porque es el Om, es el O, la O es el círculo perfecto, que no tiene fisuras, y es la perfección de Dios. Es esto que no tiene fisuras, por eso nuestro conocimiento se llama círculo, hermandad filosófica extradimensional. Cuando tú vibras Om, estás entrando, prácticamente estás haciendo un llamado vibratorio, tocando las fibras de la luz. Cuando haces Om, la M es comunicación. Mira, este Om, y lo tiene el hombre. Por eso el hombre de la tierra lleva el gen de Dios. La genética de Dios va por nuestro torrente sanguíneo y no lo sabemos. Es nuestra genética. Por eso el Om está integrado a la palabra hombre. ¿Ves? Que es el hombre es la H, que es la unión tuya con Dios. Y aquí viene el paso del Om. Y la bre es la brega que el hombre tiene en esta materia.
pero tú no estás solo, tú no brega porque se desprende, se desconecta, va solito por el camino sin la certeza de que tú estás unido a una fuerza que te guía. Dios está ahí, pero tú no sabes que Dios está ahí, por eso te vas solito a hacer lo tuyo y Dios nos deja porque somos libres, nos dio libre albedrío y nos hizo creadores y Él nos deja que vayamos a crear. Y si vamos a crear oscuridad, esa es tu decisión, porque Dios te lo permite, porque eres creador. Pero cuando tú ya dejas de crear tanta oscuridad y te unes a a Dios, para vibrar la luz dentro de ti y expandirla también a tus hermanos, para crear un mundo mejor, entonces vibra. Por eso el Om Mani Padme Hum es la fuerza que unía al Maestro Jesús al Padre. Y esta comunicación, porque esto que eres tú aquí, haces unión, pasas por aquí, te unes a tu Padre y tu Padre responde con la misma onda y llega la comunicación a ti para darte la fuerza de traer la luz y emanarla a un país, a una nación, a un planeta, porque tienes la capacidad de hacerlo. Y esa es un mantra, se llama mantra. En yoga lo usan mucho, el Om, porque es una vibración que es una vibración de frecuencia para comunicación con su propia esencia. Pero no pasa de ser un Om. El hombre desconoce qué es el Om. ¿Para qué lo vibramos? La M, mira, es la M, ¿ve? Esto que viste en las estrellas que vio, esta es la M. Esto es vibración, que es comunicación. Es la comunicación Z, vea. Esta M, vea, está en forma de ¿qué? Ondas que se van y comunican, que conectan a mentes superiores, como los hermanos de luz, y ellos se conectan a nosotros, como lo que ocurrió en la zona del silencio. Todo lo que vimos y ese espectáculo en el cielo es porque se envió una onda de comunicación y ellos la captaron y se manifestaron en el cielo diciendo: aquí estamos con ustedes, no están solos. ¿Alguna pregunta más? No, lo explicó muy bien, no sabía eso del Om. Es como un idioma de ellos. No sé si nos dé tiempo nada más para otra pregunta más. ¿Sí? ¿Está bien? No es un idioma de ellos. ¿No? Ok. Es un idioma universal. Es una ley del universo que nos da. Mira, esta es la O. O. Y esa es la integración a Dios. Por eso está de primeras, Om. Como un infinito. Parecido. Y manda la vibración. Sí. Es una comunicación universal. No es el idioma. Es el idioma con que ellos sí, es una vibración, sí, que comunica a su idioma, porque ellos están en Dios, viven en Dios. Lo que deberíamos de hacer nosotros como seres humanos, vivir en Dios y no hablar de Dios, porque el hombre se dedicó a hablar de Dios, a orarle a Dios, a darle plata a Dios. Si Dios es una fuerza y es el dueño de todo, el oro, la plata, las cosas en la tierra, ¿por qué nosotros? Él no necesita dinero, pero sí necesita que tú de tus bienes materiales hagas las veces de Dios. ¿Qué son las veces de Dios? Ayudar a su hermano. ¿Qué es lo que menos hacemos? Un hermano necesita y yo le cierro la puerta: váyase vago de aquí, que váyase a trabajar, usted está muy alentado, vaya, búsquese también la comida como yo la hago. Pero si tú le das el impulso a ese hermano y le das de lo que Dios te ha dado a ti, ese hermano tú le das el impulso. Si se le vuelve costumbre de estar viniendo a pedir, ahí sí ya uno puede decir: oiga, hermano, mire a ver qué hace con tu vida. Pero si tú le das el impulso y le das a tu hermano, le ayudas a tu hermano, y no solamente con dinero, sino también con servicio, eso es
un pulmón para tus alas y tú haces las veces de Dios. Entonces, Dios ese dinero no te lo retribuye porque no te paga. Es como chantajearte, vaya, haga ese favor y te voy a pagar también. No, Dios no trabaja así. El universo no trabaja así. La creación no está hecha de esa manera. Es un estado evolutivo que el hombre debe de entender para corregirla y procesarse como ángel Cribion en la tierra. Y así es como nosotros ayudamos. Y a medida que tú das de tu plato a tu hermano, que es el único que te da ascenso a Dios, tu hermano es el único que te da ascenso a Dios. La oración por tu hermano es el que te da ascenso a Dios. Cuando tú oras por alguien que está enfermo, cuando tú vas y le das un abrazo a alguien solitario, cuando tú vas y le entregas una sonrisa a una persona amargada, cuando tú haces un gesto de voluntad, eso es una oración a Dios. Entonces, son muchas incomprensiones que tenemos como humanos, que porque no sabemos, porque nuestra mente, estamos cegados todavía por la materia y no nos hemos desprendido de la materia para poder manejar la materia. En este canal, en este conocimiento, nos ayudan a manejar la materia para que la materia sea moldeable a nuestras facultades. Y empezando por nuestro cuerpo, que es la materia más pesada y densa, que no hemos podido manejar, y la materia nos maneja a nosotros como inconsciencia. Pero sí, vamos y entregamos todo el denario a una institución. No, me perdona, no estoy atacando las instituciones, porque en estas instituciones se enseñan una palabra para que el ser humano también ayudarlo y que despierte a la luz. Pero uno se queda ahí en ese patinar y esperando que nosotros ascendemos a Dios por medio de otra persona. Nosotros ascendemos a Dios por medio de nosotros mismos, de la sabiduría que nos enseñan, a aplicarla para poderla enseñar y así vivir como hermanos en esta tierra. Como le digo, Emilce, yo he empezado a hacer los ejercicios. Veo un gran potencial, una gran información que vale oro. Ya ve que en el deporte, pues, entra uno en la hipertrofia, los músculos empiezan a doler, si yo hago maratón, si yo me voy al gimnasio, y ya después de los días siguientes el cuerpo se empieza como a recuperar, y ese músculo, sea el corazón cardiovascular, se empieza a ejercitar. Entonces yo aquí veo eso, qué es lo que pasa. Ya ve que es lo que preguntaba Mónica. ¿Cómo sabes que le preguntó, ¿cómo sabes que los ejercicios funcionan o no? Entonces ahorita no está Mónica, pero o sea, es de esta forma uno empieza a sentir, bueno, es lo que yo sentí, empieza uno a sentir como que sí duelen los ojos, duele la cabeza, pero ya después empieza ese músculo a fortalecer y como a conectar con conexiones o habilidades que uno estaban dormidas. Considera, esa es la pregunta, considera, entonces, ya después de una semana, 2, 3, ¿se pueden hacer 3 veces al día o más veces, ya que el órgano, el ojo, el cerebro? Ya le puse el ejemplo del ejercicio. ¿O no? Porque hay veces algunos que dicen aquí que nada más. Esa es la pregunta. Estos ejercicios fueron recibidos en 1988. Cuando yo los recibí, para mí los ejercicios y el estado trino me han dado un ascenso evolutivo espiritual de conciencia, porque uno asciende en conciencia. Cuando la conciencia asciende, la ignorancia disminuye. Y hacer ese balance, hacer esa transformación de ser menos inconscientes y ser más conscientes, es el trabajo que debemos de hacer. Aquí podemos nosotros, ya que lo mencionas, estos ejercicios los practicamos en grupo. Cuando recibimos los ejercicios, los hermanos no nos insistieron mucho en hacerlos. Ellos lo explicaron y nos dijeron para qué son, para desarrollar nuestras esferas mentales y ser más captativos
al conocimiento, pero más que todo somos más captativos a nuestros errores. Nos enseñan a que seamos menos inconscientes, a corregir el error inmediatamente, a ser más alertas y mucho más veloz en nuestra conciencia, porque nosotros cometemos el error y sentimos que lo hicimos bien. Y por allá al año es que dije, uy, sí, como que la embarré. No, los ejercicios nos ayudan a nosotros a ser así, veloces. Se pueden, entonces decía que cuando lo recibí, yo entré a este maravilloso conocimiento en 1987, a recibir conferencias que los daban. Los viernes eran conferencias de explicación de los mensajes que el hermano Hernorión recibía, y los miércoles eran recibir mensajes. En una de esas recibieron, en 1988, se recibieron los ejercicios para practicarlos como desarrollo de nuestras esferas mentales para ser más captativos a todo el conocimiento que nos daban los hermanos de luz. Y yo los empecé a hacer, para mí los ejercicios, a mí no me dijeron vaya y hágalos. Nos los dieron simplemente, pero tú tomabas la decisión de hacerlos o no hacerlos. Hasta el día de hoy los estamos practicando mucho, pero los hacíamos, pero no se pueden hacer todos al mismo tiempo, porque es leer las instrucciones de los hermanos que nos dicen y continuar. Así al pie de la letra, si tú lees las instrucciones del folleto, podrás hacerlos. Yo hacía los de ojos y los de masa todo el tiempo yo estaba movilizando los ojos, movilizando la masa, y sentía una felicidad imparable. Sentía que todo me rendía. Es como si uno estuviese viviendo en una dimensión de ya no materia. Todo es fácil, todo es veloz, todo es así. Hasta el punto que un día, siempre no me había dado cuenta, pero sentía que mi trabajo me rendía. Lo que hacían unas personas, otro hermano normal, en 8 horas, yo lo estaba haciendo en 2, 3 horas. Y yo no le preguntaba a los hermanos por qué esto, yo simplemente continuaba, los hacía y seguía transitando y evolucionando dentro de lo normal, dentro de mi vida. Pero los ejercicios de masa y ojos, yo los practicaba todo el tiempo. Lo que no se puede practicar todos los días son los ejercicios de masa, de energía, perdón. En la primera fase son los ejercicios de ojos, los de la silla turca, que es abrir la pineal para poder tener captación a lo extradimensional, poder pasar la línea Yelbe. La línea Yelbe es una línea que divide la materia y la antimateria. Cuando tú pasas, por eso los milagros, cuando oramos, la antenita solo sube acá un mechito, es como una vela que lo aprende, pero es muy débil su llama, no sube la vibración. Cuando tú haces los ejercicios, es como si perforaras la dimensión y penetraras a la antimateria, y ya tú traes el cielo, entre comillas, hablemoslo así para entenderlo, es como si tú trajeras ya el cielo a la tierra y vivieras dentro de ese vórtice de tu propia luz. Entonces tú estás acelerando la materia, la energía, la estás movilizando y la estás aprendiendo a manejar, porque los ejercicios es para aprender a manejar la materia, procesarla también y transformarla en luz, tal como el maestro cuando dejó su cuerpo se proyectó a la luz. ¿A qué hora vamos a iniciar? ¿Iniciar? Sí. Si hay que ir a trabajar, es las 9:30. Okay, ya terminé. Como me diga, Emilce, si quiere. Bueno, entonces mira, aquí dejamos sí, como las prueba que faltan después de hoy. Sí.